esa vida donde todo siempre es victoria en Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos revelas aún más a Cristo, glorificas a Cristo como siempre lo haces. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos vas a proveer. Usa mi corazón, mis pensamientos, usa mis labios para hablar tu palabra, Señor. Que puedan salir palabras de edificación y de vida a cada oyente y cada creyente también que nos vayan a ver a través de estos medios de comunicación. Te honramos y te adoramos, Señor, y cada pensamiento lo llevamos cautivo a la obediencia de Cristo y de su palabra, derribando todo argumento que se levante contra el conocimiento tuyo, Señor. Todo argumento y toda fortaleza que se levante queda derribada en Cristo Jesús, y declaramos la mente de Cristo manifestada como siempre para entender tu palabra, para entender estos principios espirituales y eternos, para entender lo que tú diste a conocer a través de la carta de Santiago para un tiempo específico, Señor. Gracias por este nuevo pacto, gracias por esa gracia eterna, gracias por Cristo Jesús, que lo proveíste para que fuese impartido en cada uno de nosotros y expresado a través de cada uno de nosotros. Gracias, maravilloso Rey y Señor. Declaramos espíritu de sabiduría en el conocimiento tuyo, maravilloso Cristo, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús y cuáles son las riquezas de tu gloria en Cristo Jesús. Disponemos nuestro corazón a entender, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Estamos acá reunidos, cada uno de ustedes bienvenidos en esta noche de aprendizaje de la palabra de Dios, y también del conocimiento, del aumento, el incremento de Cristo, o del conocimiento de Cristo en nuestras vidas. Muy bien, también vamos a dar más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación, en lo que se van conectando, cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica, las personas que nos ven también de otros continentes de habla hispana, de cualquier ciudad o población, también sean todos bienvenidos. Todos los que nos van a ver a través de nuestra página de Facebook, que es Fe y Poder Guadalajara y Palabra Fe y Gracia Jalisco, así como los que nos van a ver también a través de la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, también sean todos bienvenidos. Cristo les ama, nosotros también, y queremos retransmitirles lo que el Espíritu Santo nos ha mostrado acerca del conocimiento, del análisis profundo, contextual de la carta de Santiago, para entender el contexto histórico de lo que Dios estaba hablando ahí, ¿ok? Cuando tenga oportunidad, si tuviese oportunidad el día de hoy de compartir la palabra, sería maravilloso porque podemos ayudar a alguien a que sea libre a través de este conocimiento. Y también cuando tenga oportunidad de suscribirse al canal YouTube también, que es Fe y Poder Guadalajara, también lo puede hacer. Todas estas enseñanzas las estamos subiendo continuamente en la página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede también aprovechar este tipo de enseñanzas. Muy bien, pues vamos a continuar con lo que dice la palabra de Dios en segunda carta de Timoteo, capítulo 2. La vamos a poner por ahí en pantalla. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. ¿Listos? Dice así la palabra en nombre de Cristo Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide bien o correctamente la palabra de verdad, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán
más y más a la impiedad, o nos van a sacar fuera del evangelio. Eso significa impiedad. Nos van a sacar del evangelio de Jesucristo. Muy bien, pues este tema básicamente lo estamos analizando, esta carta más que nada, porque ha sido una carta muy controversial, donde se ha a veces utilizado de una manera incorrecta, diciendo que el hombre será salvo o justificado por no nada más de la fe, sino también por las obras. Inclusive muchos creen que por las obras de la ley. Yo creo que en este servicio, que es el número, Michelle, es el número 25 de la análisis de la carta de Santiago en su contexto, es importante entender todo lo que la palabra de Dios dice respecto al tema del por qué Santiago escribió su carta, a quién iba dirigida. Obviamente a las 12 tribus dispersadas, 12 tribus de Israel dispersadas en la época del apóstol Pablo, después de la muerte de Esteban, ahí se dispersaron las 12 tribus. Entonces, la idea de analizar esta carta es poder entender que somos salvos, los que hemos creído en Jesucristo, no nada más por las obras que hacemos para portarnos bien. Es bueno hacer obras, ¿cuántos saben que es bueno hacer obras? Pero nunca las buenas obras vamos a alcanzar la salvación eterna, la justificación, poder adquirir la vida eterna, sino que la vida eterna no es a través de lo que hacemos, sino la vida eterna es a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Ello fue lo que nos proveyó vida eterna a nosotros, y a través de la fe nosotros recibimos, en otras palabras, el conocimiento, recibimos a nuestro Salvador Jesucristo, recibimos el conocimiento de lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y eso es lo que literalmente nos dio vida, nos dio una vida eterna y que podemos disfrutar en la tierra. Eso es lo importante, que la vida eterna podamos disfrutarla aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa, divide o traza bien la palabra, ¿verdad? De aquí es importante entender que debemos de dividir los pactos. No todo lo que está en la palabra de Dios nos corresponde a nosotros que vivimos en este nuevo pacto. No todo lo que usted lee en la Biblia le corresponde a usted. Por eso es importante poder dividir los pactos. ¿Cuál es el pacto en el que estamos? ¿Cuál es el pacto que nos gobierna, como dice un pastor? ¿Cuál es el pacto que nos corresponde como hijos de Dios ahora? Pues es el pacto que Dios hizo, que principalmente fue eterno, pero se manifestó a través de Jesucristo en la cruz. Entonces, ese es el pacto. Ahora, cuando hablamos de pacto, también estamos hablando que vivimos bajo otros parámetros, bajo otros códigos, por decirlo así, porque este nuevo pacto trae otros códigos. Y cuando hablamos de códigos, estamos hablando de formas que regulan, por decirlo así, a los hijos de Dios. ¿Qué es lo que nos regula a nosotros como hijos? Nos regula una ley impositiva para que nos portemos bien, o nos regula un nuevo pacto que es la ley del Espíritu de vida, que es la que proveyó a través de Jesucristo viniendo a habitar en cada creyente. Y el Cristo que habita a través de el Cristo que habita en nosotros puede expresarse a través de nosotros, y cuando se expresa a través de nosotros, obviamente que comienzan a ver los frutos del Espíritu, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos esos frutos pueden manifestarse, pero principalmente en el entendimiento de que no va a ser por nuestras buenas obras, sino va a ser porque Cristo opera a través de nosotros. ¿Ok? Entonces nos quedamos en el capítulo 5 de la carta de Santiago. Vamos al capítulo 5. Ok, entonces ya hasta ahorita tenemos muy claro que la fe más las obras no lo van a salvar, ¿ok? Sino lo único que nos va a salvar, o lo único que nos salvó más que nada, fue Cristo. Y lo único que necesitamos nosotros es ejercer fe para poder recibir la justicia, para recibir la justificación, para ser declarados justos o inocentes, para que usted me entienda,
que realmente ese fue el juicio que se decretó en Cristo Jesús. Él, que era justo, se hizo injusto y Él fue castigado por nosotros en la cruz, para que nosotros ahora no seamos castigados, sino seamos declarados, o fuimos declarados inocentes en esa cruz. ¿Ok? En ese tribunal fuimos declarados inocentes. Entonces ahora, como inocentes, podemos disfrutar la herencia, porque no nada más la palabra le va a traer, no nada más le va a traer salvación eterna, sino también trae herencia. Dice en Hechos capítulo 20, por favor, antes de ir a la carta de Santiago, Hechos capítulo 20, versículo 32, si lo podemos poner en pantalla, por favor. Dice el apóstol Pablo: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Fíjese qué impresionante, ¿no? Cuando hablamos de la palabra, no estamos hablando de la palabra de Dios en su contexto general, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sino dice el apóstol Pablo: yo los encomiendo a la palabra de su gracia. O sea, no es la ley de Moisés, no es el Antiguo Testamento, sino a lo que nos está encomendando el apóstol Pablo es a la palabra de su gracia. No cualquier palabra que usted oiga lo va a edificar, no cualquier palabra que usted oiga lo va a ayudar, no cualquier palabra que usted oiga va a poder adquirir o renovar la mente y transformar el alma para que usted opere la fe de Cristo correctamente en la tierra. No cualquier palabra. La única palabra es la palabra de su gracia. Entonces, ¿qué es lo que oímos? Lo que oímos literalmente es tan trascendental respecto a lo que vamos a vivir en la tierra, porque lo que oímos, lo que hemos sembrado de palabra, porque la palabra es una semilla, lo que hemos sembrado durante mucho tiempo, el escuchar lo que hemos estado escuchando, lo que hemos escuchado, todo eso se llaman semillas, porque el sembrador es el que salió a sembrar la palabra. Eso dijo en Marcos capítulo 4, hablando de la parábola del sembrador. Y en esa parábola del sembrador, Dios dijo, o Cristo dijo, que el sembrador es aquel que siembra la semilla de la palabra. Entonces, ¿qué semilla de la palabra nosotros estamos sembrando? Es conforme vamos a vivir en la tierra. Si sembramos una mala semilla, por obviedad no va a tener un fruto correcto. Inclusive, fíjese, en lo natural, ¿sabía usted que cada persona cuando cosecha, por ejemplo, el maíz, no sé si alguno de ustedes conocerá más o menos acerca de la agricultura, o el frijol, si sabía que escogen el grano para poder sembrarlo, no siembran cualquier grano. Si sale un grano chiquito, pequeñito, a lo mejor todo arrugadito, ¿ya ha visto un frijol que sale arrugadito a veces? ¿Nunca le tocó verlo? Ese frijol que sale todo feo, ese no lo siembran. Para poder sembrar, tienen que sembrar buenas semillas, ¿sí sabía? Siempre van a sembrar el grano el que se ve mejor, el que no está totalmente seco, podrido, el que está y se ve completamente el grano lleno de vida, pues. Entonces, siempre se siembra la semilla más gorda, la mejor. Siempre lo hacen todos los agricultores así. Rara vez siembran semilla echada a perder, rara vez. El frijol que nos venden acá a lo mejor está todo echado a perder, ¿no? ¿Cuántos saben que usted cuando va a comprar el frijol tiene que limpiarlo? ¿Sí o no lo limpia o así lo echa lo limpian, ¿verdad? Tienen que limpiarlo porque viene quebrado, viene de todo tipo. Inclusive hay mucho grano, incluso hay mucho grano que está que viene hasta con tierra. ¿Sí le tocó ver frijol con tierra? Ahora, ¿usted cree que realmente sirva poder sembrar un grano que no es fructífero, un grano que no es de lo mejor? Por eso cuando hablo de la palabra, la parábola del sembrador, siempre está hablando de sembrar la buena semilla, la semilla en buena tierra, pero debe ser buena semilla. No cualquier cosa que oiga lo va a ayudar
lo va a edificar o va a traer ese conocimiento para que esa fe de Cristo que le fue depositada cuando usted recibió a Cristo, pueda usted operarla correctamente, ¿me entiende? ¿Qué es fe? Es una plena convicción. Ahora, ¿cómo va a lograr la plena convicción usted? Al oír lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? Bueno, es en la palabra de gracia, no cualquier palabra. Muy bien, entonces continuamos. Ahora, hermanos, encomiendo, Hechos 20:32, por favor, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Entonces, ¿cuál es la buena semilla? La palabra de gracia. ¿Qué es la palabra de gracia que nos va a ayudar y nos va a edificar? Bueno, es respecto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es respecto al nuevo pacto y es respecto a lo que le llamamos verdad presente. ¿Cuál es nuestra verdad presente? Es Cristo. ¿Okay? Es la manifestación de Cristo. Es lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es lo que Cristo ahora, el Cristo que resucitó, ese Cristo de gloria, ¿a dónde habita? Habita en cada creyente. Es una morada en nosotros. Entonces, esa es la palabra de gracia en la cual usted debe nutrirse, la cual debe de oír todos los días, en la cual usted va a ser edificado, en la cual va a construir su vida, como si fuera un edificio, ¿ok? Porque así nos compara la palabra. En cierta ocasión Cristo habló de que dice, ¿quién va a construir un edificio y no calcula los gastos? Nadie va a construir un edificio sin calcular los gastos de un edificio. Entonces, si nosotros estamos construyendo nuestra casa espiritual, que somos nosotros, la casa espiritual de Dios, que somos nosotros, porque dice que somos templo del Espíritu Santo, debemos de edificar ¿cómo la casa? Bueno, en la palabra de gracia. Si queremos crecer, ¿en quién tenemos que crecer? En Cristo. No en un conocimiento vano, sino en un conocimiento pleno de la verdad que es Cristo Jesús. Entonces dice, os recomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder. ¿Para qué tiene poder? Para sobreedificar. ¿Qué significa sobreedificar? En usted se puso un fundamento de la palabra cuando recibió a Cristo. ¿Qué le dijeron? Recibe a Cristo, cree en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Entonces, al creerlo, pues tú crees con el corazón, lo hablas con tu boca, comienzas a proclamar que Jesús es tu Señor. Y cuando tú lo crees y lo hablas, entonces puedes experimentar la vida eterna. Puedes nacer de nuevo. Cristo viene a habitar juntamente con tu espíritu, contigo que eres un espíritu. Entonces pasas de muerte a vida, deja de ser muerto espiritual, ahora tienes la vida de Cristo. Ahí en tu interior, ahí en tu espíritu tienes la vida de Cristo. Eso es edificar. Sobre edificar es cuando vamos construyendo esta vida en Cristo durante todo el tiempo que estamos sobre la tierra. ¿Ok? Porque muchos son los que edifican y otros sobreedifican también. No hay otro fundamento en la Biblia que no sea Cristo. Inclusive esta palabra dice, otra vez podemos leerla, por favor, si me puedes apoyar, Michelle. La palabra de su gracia que tiene poder, en otra traducción, para sobreedificarlos, y no nada más para sobreedificarlos, sino para darles herencia con todos los que fueron santificados. Por favor, me puedes apoyar en otra traducción, Michelle. Hechos 20:32, ¿ok? A ver qué nos dice otra traducción, por favor. Una Biblia en lenguaje sencillo, nueva versión internacional, nueva traducción viviente. Por favor. Traducción del lenguaje actual. Ahora le pido a Dios que los cuide con mucho amor. Su amoroso mensaje puede ayudarles a ser cada día mejores. Si lo obedecen, Dios cumplirá las promesas que ha hecho a todos los que ha elegido para ser su pueblo. Otra traducción, por favor, Michelle, apóyanos. Nueva traducción viviente.
Hechos 20:32. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Otra vez, por favor. Y ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para edificarlos y darles una herencia junto con todos los que Él ha consagrado para sí mismo. Hay dos cosas que le va a ayudar la palabra de gracia, el conocimiento de Jesucristo, pues, para que usted me entienda. Uno, lo va a edificar, lo va a sobreedificar. Dos, le va a dar herencia. Y en la herencia que caben todas las cosas que Dios nos da por añadidura, a través de la gracia. Es decir, la gracia significa que Él murió en la cruz del Calvario y ahí le otorgó a usted todo por ese favor inmerecido. O sea, gratis nos entregó las cosas, pues. A Él le costó, pero a nosotros no nos cuesta, ¿ok? Y eso incluye desde ser justificados, ser salvos, tener la vida eterna, Él venir a habitar en nosotros, pero también incluye la herencia, es decir, todas las cosas que usted requiere para vivir aquí en la tierra, porque nuestra herencia principal es Jesucristo y con Él nos da todas las cosas por añadidura. Esto es, Dios no lo va a dejar solo que esté padeciendo hambres, Dios no lo va a dejar solo que esté padeciendo enfermedad. Dios los sacia de larga vida, juntamente con Cristo nos sació de larga vida. Entonces, pero es la palabra de su gracia. Ahora, cuando hablamos de sobreedificar, obviamente estamos hablando que primeramente cuando usted construye un edificio, ¿qué es lo que le construimos a un edificio? Los cimientos, ¿no? Entonces, ¿qué cimiento es el correcto en el que nosotros podemos edificar una torre, un edificio, una casa? Si nuestro fundamento, nuestro cimiento no es Jesucristo, estamos edificando de una manera incorrecta. Si usted va a primera carta a los Corintios, capítulo 3 y versículo 11, por favor. Vamos a leer el 10 primero. Primera carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 10, por favor. Dice el apóstol Pablo, ¿ya listo? Lo tenemos ahí en pantalla. Primera carta de los Corintios 3, 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto, ¿qué entiende por perito arquitecto? Pues es el que hace los planos, ¿no? Es el que hace el diseño del edificio, ¿no? Ese es el perito arquitecto, ¿no? Dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué dice? Puse el fundamento. Yo puse el fundamento, yo puse el cimiento, pero también dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Entonces la palabra de su gracia es la que tiene poder para sobreedificar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que nos dijo en Hechos 20:32. Le dijo a los judíos. Hechos 20:32. Entonces la palabra de su gracia es la que tiene poder para sobreedificar. Y aquí dice Pablo, yo puse el fundamento, como un perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima. Ahora, ¿sobre qué tenemos que edificar? Yo puse el fundamento y otro edifica, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Por qué sobre edificar? Porque el fundamento ya está puesto. O sea, el fundamento, dice Pablo, yo ya se los di, me fue revelado en el tercer cielo. Y ahora aquí vamos a ver en el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es... ¿qué? Jesucristo. Entonces, nuestro fundamento, nuestras bases sobre las cuales nosotros estamos edificando, y Pablo dice, yo les puse el fundamento, yo les di a conocer a Cristo. No nada más el Cristo crucificado, yo les di a conocer el Cristo glorificado, resucitado, el Cristo que ahora vino a habitar en ustedes. Yo ya les puse el fundamento. Entonces, dice Pablo en el 10, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Es decir, como creyentes no nada más nos conformamos con el fundamento de la salvación.
sino debemos sobreedificar sobre ese fundamento, pero el sobreedificar lo tenemos que seguir haciendo sobre Cristo. O sea, no podemos cambiar el fundamento, más lo que se está sobreedificando debe ser siempre sobre Cristo. ¿Qué conocimiento hemos aprendido? ¿Cuál conocimiento estamos aprendiendo? Siempre debe ser Cristo como el todo en nuestras vidas. Cristo como el todo en esta humanidad. Cristo más nada es igual a todo, como dijo alguien. Es decir, Cristo sin añadiduras. Cristo sin añadirle las buenas obras que yo puedo hacer para alcanzar la justicia o la justificación. Todo ese es el fundamento que nosotros debemos de tener siempre establecido. Si yo oigo otra cosa diferente y voy a un lugar donde me dicen, tienes que hacer todo esto, hacer todas estas obras, y una vez que hagas este montón de obras, entonces va a ver si Dios voltea a verte para ver si te quiere salvar. Ese no es un fundamento, ni es sobreedificar correctamente. Por eso nosotros no sobreedificamos sobre la base de la ley de Moisés o la ley mosaica, edificamos sobre Cristo. Por eso le digo, ¿qué es lo que oímos? Porque se nos presentan muchas oportunidades. ¿Cuántos saben que se nos presentan muchas oportunidades de escuchar por internet mucha información? Pero nosotros debemos saber sobre qué edificamos. Entonces dice Pablo, versículo 10, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Cómo sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces todo esto que está hablando el apóstol Pablo se refiere principalmente a qué es lo que oímos, qué es lo que se nos está enseñando. Su servidor como ministro, todos los ministros del evangelio que son pastores, maestros, apóstoles o evangelistas o profetas, ¿sobre qué están edificando? ¿Sobre qué están sobreedificando? Siguen hablando sobre la base del nuevo pacto de Cristo, la verdad presente, la obra terminada de Cristo en la cruz, la posición que nos ha delegado después de que Él terminó su obra. O sea, ¿sobre qué se está sobreedificando? Entonces dice, bueno, si es cierto, si la obra de alguno permanece, entonces dice, pues recibirá su recompensa. Si no permanece la obra de uno, ¿qué significa permanecer la obra? Bueno, que literalmente permita que los oyentes, las personas o los creyentes que están escuchando la palabra, literalmente, Cristo les sea formado. Que el alma de ellos esté literalmente impregnada de Cristo para que expresen a Cristo, o Cristo se exprese a través de ellos, ¿ok? Literalmente de eso se trata, que renovemos el entendimiento para entender literalmente cuál es el propósito por lo cual Dios nos ha llamado aquí. Dios nos llamó para cumplir su propósito, ¿me entiende? Pero obviamente va a depender mucho de la transformación del alma, la mente, los pensamientos, los sentimientos, la voluntad. Entonces es importante que el edificador, por eso dice la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15, ¿qué es lo que dice la segunda Timoteo? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, traza o divide correctamente la palabra de verdad. Entonces, ¿sobre qué es lo que nosotros también estamos edificando? Sobre edificando el estar oyendo a quien estamos oyendo. Tiene mucho que ver eso. El vivir una vida en victoria aquí en la tierra tiene que ver mucho esto. Entonces, el que edifica o el que sobreedifica sobre ese fundamento que es Cristo, su obra no va a tener una pérdida, va a recibir una recompensa. Buen siervo fiel, va a decir el Señor.
porque nunca hablaste de que los seres humanos, que eran más importantes las obras de los seres humanos, sino que eran más importante yo, o sea, es decir, Cristo. Y el otro dice que si en efecto va a ser salvo, sí va a ser salvo. Sí va a ser salvo, a lo mejor con muchas regañadas, como usted le quiera llamar. Va a ser salvo a lo mejor con muchas reprensiones o exhortaciones, no sé, que se vaya a presentar en el tribunal de Cristo. Pero sí va a haber recompensas para unos y para otros menos recompensas, según la obra de cada uno. Segunda carta a los Corintios 5, 7, 8, 9, por ahí viene. 5:10. Entonces, ante el tribunal de Cristo dice cada uno vamos a comparecer para que se nos den esas recompensas según lo que hayamos hecho cuando estuvimos sobre la tierra, sea bueno o sea malo. Está hablando para creyentes, pues. Ok. Entonces, la salvación como 5:10, ¿verdad? Es una carta de los Corintios 5:10. La salvación como edificadores nunca la vamos a perder, excepto que dejemos de creer en Cristo Jesús, lo cual no va a suceder. Pero aquí entra la responsabilidad de cada ministro, cómo sobreedifica. Y también entra la responsabilidad de los oyentes, a quien escuchan. ¿Sí me explico? Porque usted es una casa espiritual, porque es templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que, de acuerdo a lo que usted oye, es lo que está sobreedificando? Y es lo que, en otras palabras, si vamos a responder al Evangelio de Jesucristo o vamos a responder a cualquier otra palabra que oigamos. Es la vida victoriosa que vamos a vivir en la tierra. O vamos a vivir largos años sobre la tierra para exaltar, glorificar y predicar a Jesucristo, para darlo a conocer a Él, para expresarlo a Él, o vamos a vivir poca vida. O sea, eso va a depender. Todas las personas que tienen a Cristo en su corazón, bueno, van a ir para el cielo, van a ir con Él, ya tienen vida eterna en la tierra. Eso no limita su vida eterna. El único problema es qué es lo que estamos edificando y qué es lo que estamos oyendo nosotros, sobre qué estamos edificando nuestra casa, y los edificadores sobre qué están sobreedificando. Si es sobre Cristo, imagínense, dice, es sobre oro, plata, es sobre cosas naturales. O sea, ¿sobre qué estamos sobreedificando? Oro, plata y todo eso que viene es sobre cosas naturales o sobre cosas espirituales, sobre qué estamos edificando. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a entrar al capítulo 5. Una vez entendiendo que nuestro fundamento es Cristo, y sobre esa base tenemos que seguir sobreedificando. Cristo es el fundamento, dice Pablo, yo lo puse, ahora sigan sobreedificando. ¿Sobre qué? Miren cómo sobreedifican. Si nuestro fundamento es Cristo, ¿qué cree que es sobre lo que tenemos que seguir oyendo o siendo sobreedificados? O por obviedad debe ser Cristo. Dios desde el principio de la creación siempre puso un diseño. Por eso dice Pablo entendió el diseño de Dios. Por eso dice, yo soy un perito arquitecto. Por su gracia, dice Pablo, yo soy perito arquitecto. Y yo les puse el fundamento. Pero ¿quién cree que le dio ese diseño a Pablo? Dios mismo le dio el diseño, sobre el cual nosotros somos edificados y sobre el cual debemos seguir siendo sobreedificados. Dios le dio ese diseño para nosotros como iglesia que vivimos en ese nuevo pacto. Entonces, sobre eso tenemos que seguir sobreedificando. Ese es el único diseño de Dios. Cristo como la cabeza, Cristo como el todo y nosotros como su cuerpo. Ok, vamos ahora sí al libro de Santiago y comenzamos con el capítulo 5, es el último capítulo, y vamos a ir versículo. Vamos a leer primeramente del 1, versículo 1 y 2. Santiago capítulo 1 y 2. Si nos puedes apoyar, Michel, por favor. Santiago capítulo 5, versículo 1 y 2, por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán,
Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Otra vez, Michelle, por favor. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. No se le hacen expresiones muy difíciles, muy fuertes de parte de Santiago. Muy bien, para empezar no va dirigida a la iglesia de Jesucristo que vivimos gentiles, ¿no? Obviamente que sabemos que va para las 12 tribus de la casa de Israel. Para que Santiago expresara esas palabras tan complicadas y tan difíciles, dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad. ¿Por qué? Porque va a venir miseria. ¿Qué dice ahora? De riqueza ahora va, en lugar de ser riqueza ahora vas a ser alguien que vive en miseria. Y luego lo segundo dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas. ¿Comidas de qué? De polilla. Ahora, todas esas expresiones usted las va a encontrar como parte de los ricos del pueblo Israel. Son expresiones que venían también en el Antiguo Testamento, otras expresiones que dijo Cristo Jesús, pero a los israelitas. Mire, vamos a leer por ahí en el Antiguo Testamento, que era la misma actitud que existía con los israelitas en el Antiguo Testamento. Vamos a Isaías capítulo 3, versículo 14 y 15, por favor. Isaías capítulo 3, versículo 14 y 15. Reina Valera 60, Michelle, por favor, ¿nos puedes apoyar? Listos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes. Hasta ahí. ¿De qué estaba hablando? Literalmente, ¿qué entendemos por juicio? Entendemos como la consecuencia de una mala actitud. ¿Qué entendemos por juicio? Cuando alguien va a un juicio en lo natural, pues cuando a alguien se le encontró en algún delito, ¿no? Va a un juicio y ahí en ese juicio se le va a condenar, se le va a declarar su condena, etcétera. Otra vez, por favor, Isaías 3:14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. En otra traducción un poco más entendible, palabras para todos, dice: Él entabla un juicio contra los ancianos, líderes y contra los gobernantes de su pueblo. Ustedes han consumido la viña y se han llevado para su casa las posesiones, fíjese, del pobre. O sea, eran ricos despojando a los pobres. Entonces luego dice el 15: porque le hacen daño a mi pueblo y pisotean a los pobres. Todo esto es lo que dice el Señor Todopoderoso. O sea, esa expresión de Santiago era por la actitud principal, era obviamente que era la expresión del tiempo de Santiago, pero que ya había sucedido en otras épocas con el pueblo de Israel. ¿Qué hacían? Le quitaban al pobre sus tierras, le quitaban sus siembras, y era lo mismo que estaba pasando en la época de Santiago. Por eso les dice Santiago capítulo 5 versículo 1 y 2, dice: ricos, aúllen, porque vendrá miseria a ustedes. Era una actitud muy común de los israelitas que vivieron en el Antiguo Testamento, que vivieron en el Antiguo Pacto. Por eso Dios les habla duro, porque estaban oprimiendo a los pobres, estaban robando a los pobres. Es decir, en otras palabras, estaban siendo ricos quitándole a los pobres. Ahora vamos a leer Isaías 10, versículo del 1 al 4, por favor. ¿Sí? Isaías 10: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude? Cuando venga de lejos el asolamiento, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria?
Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Nuevamente nos habla la misma circunstancia que estaba pasando la época de Santiago. Judíos que se habían dispersado. Yo puedo entender, miren, hablaba de judíos opresores, pues. ¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, los hacendados en la época de Porfirio Díaz? ¿Qué hacían en México? ¿Sí lo recuerdan? Como parte de la historia que estudió en la primaria. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué hacían los hacendados? Pues explotaban al pobre, se hacían más millonarios y muchas veces les daban una miseria como parte del salario, ¿no? Creo que fue en la época de Porfirio Díaz, algo así, ¿no? Si no es que... Sí, no, porque después de ahí creo que vino Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez fue antes, capaz que fue antes, ¿no? Bueno, en la época de Porfirio Díaz existía mucha desigualdad. Ricos se hacían más ricos, explotaban a los pobres y muchos le quitaban hasta las tierras a los pobres. Los pobres no tenían tierras, ¿sí sabía? Eran jornaleros, recibían un salario y le compraban en la misma tiendita, porque el hacendado tenía su propia tienda, ¿no? Como diciendo, yo te voy a, te voy a explotar, que seas labores en mis tierras, pero aparte me vas a comprar a mí el producto. Es decir, quieres hacerle unos panqueques a tu familia, quieres hacerle tortillas, pues la maseca me la vas a comprar a mí, el maíz me lo vas a comprar a mí. En otras palabras, ellos sacaban doble provecho porque explotaban, pagaban poco salario y todavía vendían caro el producto que le vendían a los pobres. Eso era normal acá. En México lo mismo estaba pasando con el pueblo de Israel, no nada más lo que pasó en el Antiguo Testamento, porque Isaías lo refleja bajo el Antiguo Pacto. Pero ahora en la época de Santiago, ¿qué crees? Está pasando lo mismo. Yo creo en lo personal que conforme la persecución que había de los judíos, pudieron haber salido judíos que no creían necesariamente en Jesucristo o eran simpatizantes del cristianismo, no salvos, y que esos eran los que estaban oprimiendo a lo mejor a los pobres judíos que sí eran creyentes. Pudo haber sido el caso. Ahora vamos a leer Jeremías 5, Jeremías capítulo 5 del 26 al 28, por favor. Para que usted entienda lo que estaba pasando en la iglesia primitiva, ¿no? O sea, para que usted entienda lo que estaba pasando en la iglesia judía primitiva, más que nada, ¿no? Otra vez. Jeremías 5:26. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. 27. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos. 28. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron. O sea, no juzgaron significa que no tuvieron consideración de los pobres. ¿Ok? Ahora en Lucas capítulo 6, versículo del 20 al 25. Lucas capítulo 6, del 20. Ya este es nuevo pacto. Lucas capítulo 6, 20. Ya son expresiones de Cristo Jesús. Ahora son expresiones de Cristo Jesús. ¿Ok? Lucas capítulo 6, 20 al 25, por favor, Michelle. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en el día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos,
porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, si se fija, son expresiones de Santiago muy parecidas a la de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estaba reprendiendo en todo esto el Señor? Pues estaba reprendiendo principalmente la actitud de fariseos. Se dirigía a judíos, capítulo 5, capítulo 6 todavía. Todo lo que estaba sucediendo en la iglesia, no era la iglesia, eran fariseos. Lo mismo estaba sucediendo en la época de Santiago. Si leemos otra vez Santiago, capítulo 5, por favor, versículo 5, 1 y 2. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. O sea, era una expresión de Santiago basado en lo que dijo Cristo y basado en lo que dijo Isaías, lo que dijo también Jeremías, porque era la misma situación que estaba pasando. En otras palabras, se entendía que ahora eran creyentes en Jesucristo. Se entendía que ahora se supone que debían de haber cambiado la actitud, ahora tenían el amor de Cristo en su corazón. Se entendía que ya no eran como los fariseos que actuaban mal. Se entendía que no había diferencia, no debería haber diferencia de clases. Se entendía, ¿no? Entre comillas, obviamente. Por eso Santiago escribe su carta como una norma de conducta, de comportamiento, de cómo la iglesia primitiva judía que había salido de Jerusalén y se había dispersado por las diferentes provincias, cómo podía actuar, cómo debería actuar, cómo debería ser. Pero también les dice que la misma, todo parte de ese comportamiento, Santiago lo basa en el Antiguo Pacto, Antiguo Testamento. ¿Se ha dado cuenta qué fue lo que leímos ahorita, Antiguo Testamento? Leímos lo que Jesús dijo, sí, pero Jesús les dijo a los fariseos, basados en la ley. Entonces, todas las expresiones de Santiago siempre están basadas en la ley de Moisés o el Antiguo Testamento. Y nuevamente lo vuelvo a expresar para una iglesia literalmente que no se estaba comportando como creyentes en Jesús, porque no había amor al prójimo, porque explotaban a los pobres. Ahora vamos a leer el versículo 3. Dice Santiago 5:3: y vuestro oro y plata están enmohecidos, y su mojo testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora vamos a ver qué es lo que Cristo dijo respecto a lo que Santiago explica. Cristo dijo en Mateo 6:19: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan ni hurtan, sino esos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está, ¿qué cree? Vuestro corazón. O sea, el problema no son los tesoros o las riquezas en la tierra que tengamos como creyentes. El problema es cómo vamos a hacer los tesoros y las riquezas en la tierra. En este caso, los judíos de la iglesia primitiva lo estaban haciendo oprimiendo a los pobres. Lo estaban haciendo quitándole las tierras a los pobres. Lo estaban haciendo explotando a los pobres. No le pagaban el jornal. Entonces, el problema no son las riquezas, sino el problema es el amar a las riquezas, inclusive más que a Dios o más que a tus semejantes. Ese es el problema de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Ahora, el versículo 4: he aquí clama el jornal de los obreros. Fíjese, ahí nos damos cuenta que no le estaban pagando ni siquiera el salario a los obreros. Eso significa el jornal, salario. He aquí clama el jornal de los obreros. ¿Qué significa clama? Pues todo el mundo se está quejando de que los judíos ricos que contrataban a los pobres no les estaban pagando. Imagínese a alguien enriqueciéndose por no pagar un salario. ¿No se llama eso? ¿No podemos llamarle eso avaricia? Avaricia, ¿y qué más? Hay otra expresión muy parecida. Avaricia, ¿y qué más? Codicia y avaricia.
quedarse con el dinero de otros, porque es lo que estaban haciendo los ricos judíos creyentes de la época de Santiago. Es lo que estaba sucediendo con la iglesia cristiana judía. Usted no va a encontrar inclusive los primeros cristianos judíos, porque fueron judíos los primeros cristianos, no se los va a encontrar como dicen, como muy bonachones, pues no se los va a encontrar buenos. Se va a encontrar que esos mismos judíos convertidos perseguían al apóstol Pablo, que esos mismos judíos hablaban mal del apóstol Pablo, que esos judíos estaban en contra del apóstol Pablo. Fíjese, póngase a pensar que algunos de ellos odiaban al apóstol Pablo. Entonces no eran peritas en dulce, como decimos acá, ¿no? No eran la muy buena onda que digamos. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 4, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Póngase a pensar, te voy a contratar para que coseches todo lo de mi siembra, y ahí van todos los obreros pobres, judíos, cristianos, y una vez que llegó la cosecha, una vez que vendieron el producto, ¿qué cree que pasó? Aquí dice, con engaño se les llevó, diciéndoles que se le iba a pagar un salario, pero no se les pagó. Eso estaba pasando con los judíos cristianos del primer siglo. Dice, el cual con engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que han segado, o sea, los que han cosechado, los clamores de los que han cosechado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Es decir, era un clamor, era una desesperación. Señor, aquí el patrón Filigonio no me quiere pagar el salario, Señor. Trabajé de sol a sol en el jornal diario y no se me dio mi denario, Señor. Trabajé duro. ¿Y quién cree que se quedaba con ese dinero? Por eso Santiago dice, ricos, llorad y hollad, porque ese oro, ese dinero que ustedes están haciendo oprimiendo a los demás, se va a convertir en miseria. Acordémonos que siempre lo dijo en un contexto de ley, pues lo habló siempre con juicio y condenación, no lo habló bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús. Por eso la carta de Santiago es importante que la entendamos. Porque él escribió Santiago. ¿A quién se le escribió? ¿Cuál era la idea? Si Santiago era decirles, según el capítulo 2, que iban a ser salvos o justificados basados en sus obras y no nada más en la fe, realmente era el objetivo de la carta de Santiago, o el objetivo era regular la conducta de la iglesia cristiana judía del primer siglo. ¿Cuál era la idea de Santiago? Por obviedad eso era, ¿no? No era decirles, mira, van a ser salvos ustedes, es decir, van a ser justificados, salvos o declarados inocentes independientemente de lo que hayan pecado, y no nada más lo van a hacer por la fe en Jesucristo, sino lo van a hacer también, añádanle obras y hagan muchas obras y pórtense bien, ayuden a los pobres, a los huérfanos, hagan buenas obras. O sea, está bien las buenas obras, pero esas buenas obras no añaden nada a la salvación que se nos dio por gracia, no añaden. O sea, si usted quiere ser salvo, solamente es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por creer en Él, por creer en nuestro Salvador, por creer en lo que pagó, por creer en ese sacrificio. Nunca será porque usted quiere hacer una obra para quedar bien con Dios y que lo justifique y lo salve. Entonces, Santiago capítulo 5, versículo 1, aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cosechado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Clama el jornal de los obreros. Todas estas frases literalmente parecen copiadas de las que hablaban los profetas y en la ley en el Antiguo Testamento. Por eso Santiago aludía a una gran parte de la ley. Por ejemplo, si leemos Levítico 19:13, por favor, Michelle, me ayudas con uno en lo que yo veo de Deuteronomio 24:14. Levítico 19:13. ¿Listos? No oprimiráis
No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No vas a retener el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, es decir, el mismo día que termine de trabajar, empezó a las 6 de la mañana, terminó a las 6 de la tarde, ese mismo día págale. ¿Dónde venía? En la ley de Moisés. Por eso Santiago, parece que lo que habla Santiago en el capítulo 5, literalmente es lo que venía, de cuenta textualmente lo que venía en la ley, en los profetas. Pero era un hecho que estaba sucediendo en la iglesia primitiva. ¿Se da cuenta? No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario jornalero en tu casa hasta la mañana. Ahora, Deuteronomio 24, 14 y 15, en lo que me buscas, Jeremías 22, 13, por favor, Michelle. No, ya tenemos Deuteronomio 24, 14 en pantalla. Jeremías 22, 13, por favor. Y Malaquías 3, 5. Deuteronomio 24, 14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. ¿Qué entiende usted por oprimir? ¿Qué significa oprimir? Darle horas extras, trabajar muy duro. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, es decir, el mismo día que terminó de trabajar se le va a pagar su jornal. Y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿De qué les estaba hablando Santiago? Literalmente que era un pecado oprimir al pobre, no pagarle el salario diariamente, era un pecado de acuerdo a la ley. Inclusive dice, no se pondrá el sol sin que tú se lo des, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso. ¿Qué no ve que con eso dice en la ley y con él sustenta su vida? Es decir, ese salario diario para comer todos los días. Qué feo sería que trabajaban arduamente y no se les pagara al final del día el salario. Bueno, hoy en la actualidad ya que eso no aplica, ¿no? Porque pagan por semana o por quincena, ¿no? Pero en esa época sí aplicaba todos los días. De eso tenía que vivir el pobre menesteroso del pueblo de Israel, pero también tenía que vivir el pobre menesteroso creyente judío que habían salido de Jerusalén, habían dejado posesiones muchos de ellos, habían dejado tierras por la persecución que había. Imagínense, luego van a otra ciudad, los mismos ricos a lo mejor van a aquella ciudad y tienen para comprar terrenos, tienen para construir, para sembrar viñas, para sembrar producto del campo. Le pagan a los jornaleros, los contratan y no les pagan. Si son tus hermanos en Cristo. De eso se trataba lo que estaba hablando Santiago. Pero siempre citando la ley de Moisés. O el Antiguo Testamento, perdón. Jeremías 22, 13, por favor. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Malaquías 3:5, por favor. ¿Listo o no? Sí. Puedes buscar y darles atrás y hacia adelante para que tengas dos citas bíblicas. Antes baja Elias Word para que te quede mejor. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y vendré a vosotros para juicio. Otra vez nuevamente vemos juicio. ¿Qué significa juicio? Iba a haber consecuencias de el maltrato que había. En este caso estamos hablando del jornalero, los que defraudan en su salario al jornalero. Defraudar era no pagárselo diariamente. Eso era defraudar para ellos. Por obviedad, basados en la ley, era pecado. Por obviedad llevaba sus consecuencias. Por eso dice Dios, vendré en juicio.
Y si vamos realmente a lo que dice la ley de Moisés, pues vamos a entender que tenía una retribución el no cumplir o el pecar bajo la ley. Ahora, ¿nos aplica a nosotros en el nuevo pacto? Si usted no le paga, ahora en unos años más que sea empresario, y no le paga no al jornalero, pues al que trabaja ahí con usted en sus empresas, ¿será pecado para usted? Por obviedad no es pecado, pero páguele. O sea, no porque no sea pecado no le vamos a pagar, ¿no? Porque va a tener muchas empresas, pero le tiene que pagar, ¿no? Si no, sería injusto. ¿Y por qué le va a pagar a usted? Por los frutos del Espíritu Santo que están en usted. ¿Ok? Entonces, Santiago capítulo 5, ahora vamos a leer el versículo 5. Y vamos avanzando. ¿Cuántos versículos tiene Santiago? Dios mío. Santiago capítulo 5, versículo, tiene 20 versículos el capítulo 5, 20 versículos. Bueno, vamos al 5. Versículo 5, ¿ya? Santiago 5:5 dice: habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. ¿Escuchó la palabra disoluto? ¿O no? Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. En la Biblia el día dice: vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer. De eso está hablando a los ricos otra vez, ¿no? Habéis llevado una vida de lujo y de placer desenfrenado. No era un placer, era un placer desenfrenado. Lo que habéis hecho es engordar para el día de la matanza. Según el día de la matanza, según Jeremías 12, por favor, pongámoslo en pantalla. Jeremías 12, 2 y 3, por favor. ¿Listo, Michelle? ¿Nos puedes apoyar? Jeremías 12, del 2 al 3. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como a ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Señalos para el día de la matanza, es decir, que no les vaya muy bien. Por eso dice en la Biblia el día, el versículo 5: vosotros habéis llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. O sea, no está mal llevar una vida de lujo, pero ahí le agrega, dice, de placer desenfrenado. Y luego dice: lo que habéis hecho es engordar para el día de la matanza. Es decir, en otras palabras, va a haber una retribución al placer desenfrenado. Pero también está hablando, usted lleva una vida de lujo mientras oprimen a los demás. O sea, rico, llevas una vida de lujo, de placeres y todo. O sea, es decir, tu riqueza y tu dinero, en lugar de ayudar a otros, en lugar de pagarle el jornal al asalariado, al obrero, mejor se lo retienes y usas ese dinero en disfrutes personales, pero más allá en desenfrenos. Y no quiero entrar en la palabra desenfrenos porque es una palabra muy fuerte. ¿Sí entiende la palabra desenfrenos o hay que explicarla a detalle? No hay necesidad, ¿verdad? Como el hijo pródigo. El hijo pródigo gastó la herencia de su padre, anduvo por todos lados gastando su herencia, pero no la gastó bien. Ni siquiera invirtió, ni hizo empresas, se la gastó en placeres. Lo mismo está hablando Santiago acá. Versículo 5, ya creo que ahí la dejamos, ahí nos quedamos. Y el versículo 6 comenzamos con: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no les hace resistencia. Y él no les hace. Y hay una traducción que dice: han acusado y matado a personas inocentes. Por obviedad, Santiago 2:6 dice: pero vosotros habéis
afrentado al pobre? ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? O sea, aparte llevaban a los tribunales a los pobres. No le pagaban el salario y llevaban al tribunal al pobre, diciendo que el pobre no había trabajado correctamente. Y luego Santiago 4:2 dice: codician y no tienen, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis no tenéis lo que deseas, inclusive dice porque no piden. En otras palabras, es una actitud que ya estaba sucediendo en la iglesia primitiva judio-cristiana. Entonces, cualquiera que quiera agarrar la carta de Santiago para decir que se va a salvar o se va a justificar delante de Dios, va a tener vida eterna a través de, no nada más de la fe en Jesucristo, sino también añadirle obras de misericordia, porque de eso se trataba, ¿no? Tratar bien, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas acepción de personas, es decir, pórtate bien de acuerdo a la ley, es lo que decía Santiago. Si ustedes no nada más creen en Jesucristo, aparte creen en Jesucristo, tienen que hacer buenas obras de la ley de la ley de Moisés, portarse bien y todo eso, hacer obras y hacer obras y hacer obras, entonces van a lograr ser justificados, no nada más por la fe, sino también por las obras. Y obviamente pone el ejemplo de Abraham. Abraham dice no fue nada más justificado por la fe, sino fue por las obras, pero ya lo analizamos eso. Recuerda, Abraham sí fue justificado por la fe y no por las obras. Entonces las obras de Abraham lo único que denotaron es que él actuó basado en lo que Dios le dijo, pero nunca alcanzó la justicia, es decir, ser justificado delante de Dios por hacer obras y llevar a su hijo Isaac a ser degollado en el monte Moriah, según Génesis 22, sino él fue salvo literalmente cuando creyó en Génesis capítulo 15, y Dios le mostró, inclusive partió en dos los corderos, y dice que un fuego pasaba por en medio. Eso le demostraba que era un tipo, figura o simbolismo de Jesucristo. Entonces Abraham fue justificado cuando creyó en el cordero, cuando creyó en nuestro Señor Jesucristo, no cuando obró y llevó a su hijo para sacrificarlo allá en el monte Moriah. Entonces debemos de ser muy claros que, como dice Santiago, Romanos, la carta de Romanos, dice Pablo 3:24, somos justificados gratuitamente por su gracia, y esa redención es en Cristo Jesús. No vamos a ser nunca declarados inocentes, sin culpa o libres de pecado basados en nuestras buenas obras, porque nunca lo vamos a lograr. Siempre lo vamos a lograr, o lo logramos básicamente entendiendo y reconociendo y creyendo en esa obra perfecta de Jesucristo, en esa sangre derramada en la cruz del Calvario. A través de ello tenemos vida eterna, tenemos salvación eterna aquí en la tierra. Muy bien, pues póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos da. Ya casi estamos cerrando la carta de Santiago, ya nos quedan unos cuantos versículos del capítulo 5 de la carta de Santiago. Gracias, maravilloso Rey. Gracias por este tiempo, esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor, de poder escuchar estas verdades eternas de que no somos justificados o declarados inocentes por nuestras buenas obras, sino por tu obra perfecta en la cruz, por tu gracia maravillosa. Moriste en esa cruz, pagaste el precio completo para redimirnos de la esclavitud en la que estábamos sumergidos, para redimirnos de toda maldad, para redimirnos del pecado y proveernos y darnos tu vida gloriosa, maravilloso Cristo. Por eso en este tiempo, Señor, te adoramos y te bendecimos por esa gracia maravillosa, por este glorioso y nuevo pacto, por esa gracia maravillosa en la cual no tuvimos que hacer obras para ser declarados justos e inocentes.
Gracias por librarnos del pecado, por quitar toda naturaleza de pecado, por perdonar todo pecado pasado, presente y futuro. Gracias por esa vida que nos impartiste, que fue tu vida, maravilloso Cristo. Y ahora lo que vivimos en la tierra, lo que vivimos en esta carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por cada uno de nosotros. Gracias, precioso Rey, porque nos muestras que la carta de Santiago no es para un dogma de la salvación, no es una doctrina de la justificación, ni no es una doctrina de la salvación eterna, sino es una carta de conducta para el pueblo judío cristiano, Señor. Gracias por estas verdades eternas. Gracias por mostrarnos la salvación eterna, por tu gracia maravillosa y no por nuestras buenas obras. Gracias, precioso Rey. Cada persona que nos vea a través de estos medios y que no conozca a Jesucristo, pueda hacer esta oración juntamente con nosotros y recibir a Cristo en su corazón y en su vida, para que Cristo venga a habitar en sus corazones, para que Cristo venga a recrearlo, a hacerlo una nueva criatura, para que Cristo venga a unirse a usted y para que en Cristo usted tenga esa vida eterna aquí en la tierra. Puede repetir conmigo si usted lo gusta, y creyendo en su corazón, obviamente tiene que creerlo, tiene que creer que Jesús murió por usted en la cruz, tiene que creer que Él es su Salvador, tiene que creer que Él es su Redentor. Señor, te doy gracias en esta noche, y yo creo que Jesucristo vino a la tierra siendo Dios, muriendo en esa cruz en su calidad de hombre. A Él se le cargó todo mi pecado, a Él se le cargó toda transgresión mía, y yo creo que derramó su sangre preciosa para pagar el precio completo por la esclavitud del pecado. Ahora yo te recibo como mi Señor y mi único Salvador y mi único Dios. Gracias por depositar tu vida dentro de mí. Gracias por hacerme una nueva criatura. Gracias por hacerme uno contigo y ser templo de tu Espíritu. En esta noche tú eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues nos despedimos. Las personas que nos ven a través de estos medios de comunicación, Cristo les ama, a nosotros también, y les recuerdo, estamos todos los viernes a las 7:50 de la noche y los domingos a las 12 del mediodía, transmitiendo totalmente en vivo a través de estos medios de comunicación. Les recuerdo, acá en Jalisco tienen una familia en Cristo. Les enviamos un fuerte abrazo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas, y les recuerdo, usted ya es bendecido en Cristo Jesús. Amén. Gracias, precioso Cristo.